enhorabuena a todas las madres. Les bendecimos en este día y qué bueno que pudimos orar por vosotras. Y en esta tarde pues quiero simplemente reconocer a las madres y hablarles un poquito de mi madre y lo que ella significó en mi vida, significó para mí, y lo que Dios cumplió en su vida como promesas. Hermanos, a veces nos olvidamos de las promesas de Dios. Hay 7.200 promesas en la Biblia. La mitad de ellas aproximadamente requieren que yo haga algo. Por ejemplo, obediencia. Dios nos promete hacer cosas, pero yo tengo que obedecerle. Tengo que permanecer en su palabra. Por ejemplo, el Señor dijo: seréis mis discípulos si permaneciereis en mi palabra. Si no permanecemos en su palabra, no seremos sus discípulos. Entonces hay promesas que requieren que yo haga algo, y hay otras promesas que no requieren que yo haga nada. Por ejemplo, la vida. Nos levantamos en la mañana, no hacemos nada, solo respirar, y despertamos del sueño. El Señor es el que guarda nuestro acostar y nuestro despertar. Amén. Y yo quiero leer una porción bíblica en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13, y ver cómo podemos poner esto en contexto hoy para nuestra vida. No sé si la reflejamos aquí o tal vez no se lee completa, pero si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 13 al 16. Vamos a leer inicialmente. Ahí está. El pastor araña. El hombre araña, ¿no? Isaías 49, versículo 13. Dice la palabra del Señor: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Está ahí? Muy bien. El próximo versículo dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Prospérala en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que podamos comprenderla y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. En el contexto histórico, Israel estaba en el cautiverio. ¿Sabe que Israel estuvo 70 años en Babilonia por desobedecer a Dios, por alejarse de Dios? Pues Dios utilizó al imperio babilónico y a 3 otros imperios para disciplinar a Israel. Yo siempre digo que nosotros vamos a aprender de 2 formas. La primera es por obediencia. Dios nos habla en su palabra, le obedecemos, las cosas van bien. Si no obedecemos la palabra de Dios, no aprendemos a través de su palabra, Dios nos disciplina. Aprendemos a través de la disciplina, pero de todas maneras Dios nos va a enseñar. Y Dios le encarrilaba a Israel con la palabra, a través de profecía o también a través del cautiverio. Y ya se estaban acabando los años del cautiverio, y Israel pensaba que nunca se iba a acabar su cautiverio, su prueba. Y lo que hacían era sentarse a las orillas del río Éufrates a escribir salmos y canciones de lamento. Y se lamentaban y decían cosas como la que hemos leído. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Imagínense, 70 años esperando la liberación. Dios había prometido, Dios les había hecho una promesa que después de 70 años los iba a devolver a su tierra, los iba a liberar. Y había pasado el tiempo y el pueblo de Israel pensaba que Dios se había olvidado de su promesa. Y el Señor le contesta a Israel y le dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra,
Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Ciertamente la promesa de Dios no tardaría, pero el pueblo pensaba que Dios se había olvidado de su promesa. Y mire la respuesta que Dios le da. Sión dijo: Dios se ha olvidado de mí. Y el Señor dijo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y yo le pregunto a las madres en esta tarde: ¿podrás olvidarte de tus hijos? ¿Podrás olvidarte del fruto de tu vientre? Hijos, he pedido que estuviesen aquí porque también quiero hablar a vosotros. Vosotros sois hijos de promesa. No sois los hijos de la promesa, sois hijos de promesa. Porque la Biblia hace muchas promesas a los padres, a las madres, sobre los hijos. Imaginaros si la madre, tu madre, se olvidara de ti. Qué raro, ¿no? Y yo veo las cabecitas de muchas madres haciendo: no, imposible. Imposible olvidarme del fruto de mi vientre. Yo le doy gracias a Dios que no soy mujer. Yo he visto el parto de mis hijos y le doy gracias a Dios que Dios no me hizo mujer. Hermano, y alabo a la mujer y alabo a las madres. Porque el amor de Dios, yo creo, realmente estoy convencido que el amor de Dios es mejor reflejado a través de el amor de la madre que el amor del padre. Sin embargo, hablamos del Padre Celestial. Y si usted mira la comparación que Dios hace aquí, dice: ¿se olvidará la mujer del fruto de su vientre? Me parece imposible, pero hoy sabemos que sí, hay madres que se olvidan de sus hijos. Hay madres que inclusive le hacen daño a sus hijos. Y cuando Dios lo menciona aquí era porque era posible. Dice: y aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo me puedo olvidar de ti si te llevo tatuado en la palma de mi mano? Cuando Dios extiende su mano para bendecir, lo que ve es tu rostro y mi rostro. Él nos ve a nosotros, su pueblo. Yo quiero felicitar a las madres por su amor abnegado, por su sacrificio. El pastor mencionó desde el parto, pero se le olvidó el embarazo. Son 9 meses de cargar el paquete, ¿no? Y el hombre, a veces tenemos embarazo psicológico. ¿Usted lo ha visto? Embarazo psicológico. La mujer va creciendo y el marido igual, pero por comer mucho. Es un embarazo psicológico, pero no tenemos ni las patadas ni los problemas que conlleva el embarazo. Mucho sacrificio. Y yo sé, madre, que no te olvidarás. Jamás te podrías olvidar del fruto de tu vientre. Pero el Señor, sabemos que su amor es perfecto porque sobrepasa toda objeción, todo problema, toda dificultad, todo pecado, toda limitación. A pesar de todo ello, el Señor decide amarnos. Y el amor de Dios es perfecto. Yo creo que el amor de una madre refleja mucho el amor de Dios. Cuando Dios habla de haber querido recoger como una gallina recoger a sus polluelos. Aquí utiliza el ejemplo de la madre. Oye, ¿por qué no menciona al padre? Porque el padre no parió a la criatura, ¿no? Y utiliza una ilustración. Pablo, cuando habla de la iglesia, habla a la iglesia en Gálatas, dice: padezco por vosotros como con dolores de parto. Oiga, no usa el afeitarte y cortarte, el trabajo arduo del día, no. Utiliza una ilustración, una imagen, una realidad, una experiencia real de parto de una madre, para hablar de lo importante que es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Mi madre me tuvo a mí a los 43 años de edad. Algunos dicen, imagínense, ¿no? ¿Sí? Ella tenía un solo riñón, alta tensión y diabetes crónica. Y con 43 años ya tenía a mi hermana mayor, mi hermano, se llevaban 2 años, y a los 2 años luego quedó embarazada de mí. Y a los 8 meses de embarazo se le para el único riñón que tiene. Ya no le funciona. Corren al hospital y la tienen que operar. Pero para operarla tienen que sacrificar a la criatura. Mi padre firmó
los papeles porque ella tenía 2 hijos, quería salvar a su esposa, y mi madre no firmó los papeles. No autorizó al médico a operarla. Y le pidió una noche. Le dijo, deme una noche, venga mañana. Y esa noche le dijo, Señor, mi madre es una mujer creyente, una mujer muy piadosa. Le dijo, Señor, yo solo te pido que tú me dejes tener esta criatura. Mire, eso le voy a revelar mi edad, 1964. No se sabía el sexo. ¿Ah? No, la de Mayra no la voy a decir. Yo nací en el 64, no había el sonograma que hay hoy y todo. Pues mire, no sabían el sexo. Ella dijo, déjame tener esta criatura. Y yo lo voy a enseñar esta criatura en tus caminos. Y siempre te servirá. Te pido que me dejes criarlo y luego me lleves. Ya tenía 43 años, había sufrido mucho en temas de enfermedad. Había tenido sus otros 2 partos muy difíciles por cesárea. Eran partos de cesárea. Y ella le dijo al Señor, déjame tener esta criatura. Y ahora quiero que tú me confirmes que esta criatura va a nacer. Y tú me vas a salvar la vida, la vida mía y la de mi hijo. Y dice que llamó a la enfermera, le pidió la Biblia, que la tenía en el armario. Abrió la Biblia en su cama, no se podía levantar de la cama. Abrió la Biblia y dice que vio 2 páginas en blanco. Y solo en Génesis capítulo 17 vio una sola línea arriba de la página al lado izquierdo y decía, y Abraham será llamado tu nombre. ¿No? Y Dios le estaba diciendo, cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, padre de muchas familias. Cuando Dios le cambia el nombre, a mi madre abrió en Génesis 17 y dice que, imagínense si hubiese salido Absalón. O otro, hay nombres muy fuertes, ¿no? En la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios que fue Abraham. Y dice, y Abraham será llamado tu nombre. Y para mi madre eso fue suficiente. Ella cerró la Biblia y sabía que era un varón y se iba a llamar Abraham. Dice que esa noche soñó y tuvo un sueño y vio a 2 jóvenes varones y una joven mujer frente a la casa donde ella se crió. Y vestidos en traje, era mi hermana, mi hermano y yo. Y estábamos todos crecidos, jóvenes, y Dios les estaba mostrando que iba a criar a sus 3 hijos. Esa noche pues durmió con mucha paz, tranquilidad. Al otro día le dijo al médico, no, usted me va a operar y usted va a salvar a mi criatura. Yo no firmo papeles, usted tiene que salvarnos a los 2. Y lo hicieron, por la gracia y misericordia de Dios. Dios, yo creo que mi madre le hizo una petición al Señor y Dios le contestó. Y Dios tomó esa palabra. Y pienso que el Señor diría, por cuanto has creído en mí, yo voy a honrar tu fe. No es que Dios no hace pactos con el hombre, ¿sabe? Hay por ahí teología de hacer pactos con Dios, hermano. Para usted hacer un pacto, usted tiene que tener algo que aportar. Y nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración. Hay gente que dice, haz pacto con Dios, dale dinero a Dios y Él te dará bendición. No, hermano. Dios hace un pacto consigo mismo y Él dice, por mi palabra, porque yo lo he dicho, lo haré. Para mi propia gloria, lo haré. Dios tiene compromiso no con el hombre, sino con Él mismo. Y yo sé que Dios tomó aquella palabra de mi madre, esa petición, y Dios dijo, yo lo voy a hacer. Hermano, y mi madre me crió en el Evangelio, y lo primero que hizo y dispuso en su corazón era enseñarme la palabra del Señor. A mi hermano, mi hermana y a mí teníamos una competencia constante a ver quién sabía más Biblia. Memorizarnos salmos enteros, proverbios, versículos. Teníamos que conocer las historias, los personajes. Nos preguntaba quién es tal y quién era el otro. Conocimos hijos de pastores que no sabían quién era Jonás. ¿Jonás quién? Pero se conocía a todos los personajes de Harry Potter. Y dije, ¿pero cómo? Si nuestros hijos no les estamos enseñando la palabra. La responsabilidad empieza en casa, ¿sabes? No es en la iglesia. Me alegro que haya una escuela dominical y que se enseñe la palabra, pero la responsabilidad lo tienen los padres. Y mi madre se empeñó en enseñarnos los salmos. Y el primer salmo que nos aprendimos, ¿cuál usted cree? ¿Ah? Salmo 23. Salmo 23, imagínense. ¿Algún joven sabe el Salmo 23? Apréndetelo. Salvó mi vida. Muchas veces salvó mi vida.
Estuve en la guerra, la primera guerra del Golfo Pérsico, hermano, y cuando comenzaron los bombardeos pensaba que me moría. El corazón se me salía por la boca. Y me tiré de pecho así, de cabeza a mi hoyo para protegerme porque estaban cayendo artillería por todos lados. Y inmediatamente cuando entré, caí en el hoyo y me incorporé, me senté, sentí el Espíritu Santo que me cubría, hermano. Y vino a mi mente el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es sombra de muerte. Parece que te vas a morir, pero no vas a morir. Caerán 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, mi madre pues nos enseñó la palabra. Y yo comencé a desarrollar un temor por Dios, pero la verdad que no, como niño, jovencito, pues no entendía lo que era una relación personal con el Señor. Y a los 16 años me aparté del Evangelio. Hay algunos aquí jovencitos, hay algunos que están llegando a 16 años. Y vas a tener la tentación de querer irte a hacer otra cosa. Y yo me fui a hacer otra cosa. Empecé a tontear con los amigos, a salir, a probar cigarrillos. No hacíamos cosas malas, pero no tenía ya mucho interés en las cosas de Dios. Y yo pensaba, hermano, que lo podía hacer a mi manera. A los 17 años me fui a estudiar a la universidad, a California. Y ya oficialmente me aparté de los caminos del Señor. Dios le había hecho promesas a mi madre. Desde los 10 años yo recuerdo a mi madre decirme: tú tienes un llamado del Señor, tú serás un evangelista, tú vas a viajar el mundo, vas a predicar a gente. Dios tiene un llamado, Dios cela tu vida. Y yo decía: sí, mamá, cuando tenga 65 años, cuando ya me jubile, serviré al Señor, pero yo voy a vivir mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que hacen todos los demás. Pero el Señor había escuchado las palabras de mi madre y había dado promesa a mi madre. Y mi madre me vio a mí apartado del Señor, me vio haciendo cosas que no honraban a Dios. Y en la universidad, pues, mire, iba a una discoteca, a una fiesta, y entraba mi compañero de habitación en la universidad era un multimillonario, su familia muy rica, y fuimos a una fiesta a su casa. Sus padres parece que estaban de viaje, y hermano, entramos a la fiesta y lo que hay 2 bandejas, te recibían con 2 bandejas llenas de droga. Toda droga que tú te puedes imaginar estaba allí. Y el Espíritu Santo me dice: ¿qué haces aquí? Y me venían salmos y proverbios, y me venía la palabra del Señor. El que se hace amigo del mundo se convierte ¿en qué? En enemigo de Dios. Esas palabras constantemente me estaban bombardeando el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, aunque usted se aparte, el Espíritu Santo no se aparta de ti. ¿Por qué? Si no, ¿cómo te va a redarguir? ¿Cómo te va a convencer? Y esa palabra, la Biblia, conocer la palabra de Dios, salvó mi vida. Un día en un parque en San Diego, en California, en la universidad, un joven me puso en un baño público, me puso una uña, supuestamente un amigo, una uña que tenía larga, llena de cocaína, de droga. Me la puso en la nariz. ¿Y usted sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Sopló por mi nariz. Y aquella basura cayó al inodoro, cayó al váter. Y el Señor salvó mi vida. Tal vez hoy yo sería un junkie, sería un drogadicto, estaría muerto o preso. Pero el Espíritu Santo, yo sentí, usted normalmente a alguien le da algo para oler y usted instintivamente va a inhalar, ¿no? Si te dan un perfume, una flor, tú vas a querer oler. Y yo vi aquello y el Espíritu Santo exhaló. Yo no decidí hacer aquello. Yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios, por las promesas que Dios había hecho a mi madre. Y yo quiero decirte, madre, en esta noche que Dios, todas las promesas que Dios te ha hecho, para ti, para tus hijos, para tus seres queridos, para tu casa, todas están en su presencia, ninguna ha caído al suelo. Y todas Dios las cumple a su tiempo, a su manera, pero Él las cumple. La palabra dice aquí que Israel lloraba y se lamentaba, escribía salmos de lamento. En vez de salmos de júbilo, escribían canciones y poesías de lamento, pensando que Dios se había olvidado de ellos. Yo no sé qué promesas Dios te ha hecho a ti, sé que hay muchas. Son muchas las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Dios ha hablado de conquista, de bendición, de prosperidad. Yo creo que Dios, no creo en la prosperidad, pero creo en un Dios que prospera, un Dios que bendice y honra su palabra.
La Biblia dice que no cualquiera que confíe en Jehová jamás será avergonzado. Entonces Dios no te dejará en vergüenza. Y el pueblo de Israel se lamentaba y pensaba que Dios había olvidado. Y mire que cuando leí esto yo me sorprendí, hermano. La primera vez que yo leí esto dije, ¿que una madre se puede olvidar de su hijo? Y yo pensaba en mi madre, en los sacrificios que ella hizo por nosotros, por la familia. Era una mujer abnegada, todo era para sus hijos, para mi padre. En mi casa nunca se escuchó la palabra divorcio, no habían problemas, no habían discusiones. Viví una niñez fabulosa. Y yo pensaba, hermano, en cómo sería el corazón de Dios y cómo se siente el Señor cuando nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ha olvidado promesas. A los 19 años, a los 20 años, perdón, entré al programa de oficiales de la Infantería de Marina de Estados Unidos y también me dan la noticia, después de ir al entrenamiento y pasar todo el curso de formación, cuando regreso a Puerto Rico, a mi madre le descubren el segundo cáncer. Ya había tenido cáncer en una mama, ahora tenía cáncer en el otro. Le habían extirpado el uno y ahora tenían que extirparle la otra. Encima de todo lo que tenía, desarrolla cáncer. Y tiene 8 años de tratamiento de cáncer. Sufrió el cáncer esos 2 veces, 8 años. Y al final murió de cáncer. Le dio metástasis y murió con 65 años. Yo tenía 22 años. Mi madre pues sufría al verme separado del Señor y verme caminando en el mundo, pero se agarraba de las promesas de Dios. Y ella también me había leído esta palabra. Mire, pensar que cuando Dios nos mira, tiene un tatuaje de tu rostro en su mano. Él no ve una multitud, Él te ve a ti. Amén. Él conoce tu nombre. Hay que enseñar, a veces los hermanos, mire, hermanos utilizan esto para tatuarse. Y dicen, es que Dios se tatuó en las manos. Esto, hermano, está hablando figuradamente, ¿no? No estamos haciendo una apología de los tatuajes. Hay que enseñar sobre los tatuajes y piercings en la iglesia. Y toda otra, le estaba diciendo al pastor que hay muchas señales en el mundo que los cristianos estamos incorporando a nuestra vida, a nuestro estilo de vestimenta y todo, y las tomamos como normales, ¿no? Y yo voy a iglesia y veo jovencitas con la mano de Fátima y el ojo que todo lo ve. Y eso es una diosa del hinduismo. Pero están en las iglesias. Yo quiero enseñarles ese vídeo a los jóvenes para que vean jóvenes en Madrid adorando y haciendo simbología satánica, sacando la lengua. Es un dios son simbología asiática. Entonces tenemos que enseñar estas cosas en la iglesia y en la casa. No ser ignorantes, hermanos, sobre estas cosas. Mi madre nos enseñó la palabra del Señor. Fue una mujer, era inclusive más dura que mi padre. Mire que mi padre nos pegaba, mi hermano y yo. Mi padre nos pegaba con una correa, y una correa finita que parecía un látigo. Entonces nosotros nos poníamos doble pantalón porque sabíamos que habíamos hecho algo malo, y entonces por la tarde mi madre le daría la queja y él sacaría el látigo. Pero mi madre, en el sentido de disciplina, de orden en nuestra casa, mi madre era muy fuerte. Y yo le agradezco a Dios eso. Me formó mi carácter. A los 20 años regreso a Puerto Rico porque mi madre tiene cáncer, quiero ayudar a mis padres. Me transfiero de la Universidad de California a la Universidad en Puerto Rico y ahora tengo que hacerme un examen físico para ser comisionado como segundo teniente en la Infantería de Marina de Estados Unidos. Y me descubren que no tengo audición en el oído derecho. Estoy supurando y sangrando por el oído. Yo lo sabía, pero no decía nada porque no quería que me descualificaran. Me pasó en el entrenamiento. Yo dejaba sangre en la almohada todas las noches y yo la escondía y limpiaba porque no quería que me descualificaran. Y cuando hacía fuerza sentía la descompresión del oído, perdía compresión. Corría y me iba de lado porque perdía el balance, el equilibrio. Y no dije nada. Y sin embargo, pude terminar el curso. Regresé a Puerto Rico y ya me hacen el examen físico médico, de la evaluación médica para poder comisionarme como oficial. Y me descubren que no tengo audición en el oído derecho y voy a un especialista y me descubre cáncer en el oído derecho. Y me dice, Abraham, hay que operarte esta misma semana.
Tienes el cáncer alojado en el hueso mastoide, se te puede pasar al cráneo y de ahí al cerebro en días. Así que hay que operarte esta semana. Fui a 3 otros especialistas, los 3 me dijeron lo mismo. Me operaron, me sacaron el oído medio, el tímpano, lo echaron al bote de la basura y me cortaron parte del hueso mastoide, lo que estaba infectado. Aquí tengo la cicatriz y tengo los récords médicos para demostrarlo. Las únicas 2 personas he convertido este testimonio en muchos países y solo 2 cristianos me han pedido evidencia. Que no creen que Dios puede crear un oído nuevo, que Dios te puede sanar de lo que sea, que Dios puede hacer lo que Él quiera en tu vida, porque dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Nada imposible hay para el que cree. Y me declararon, pues me operaron, me declararon sordo del oído derecho, la Infantería de Marina me descualificó. Me dijeron, sin buena audición jamás podrás ser oficial militar. Y me dieron 4 meses por normativa, te daban 4 meses para recuperarte, pero ellos sabían que en 4 meses no me iba a recuperar. Y el médico, ese médico militar me odiaba, porque yo iba toda la semana, insistía que verificara mi audición, mi oído, que yo estaba bien, y yo estaba en negación. Y él ya no me podía ver, era como ver al demonio venir, ¿no? Y ese hombre me ponía la cruz, como si fuera Drácula. Y ese médico me descualificó, yo me vine abajo, me deprimí, pero mi madre me recordaba las promesas de Dios. Y me decía, Abraham, Dios ha hecho promesas sobre tu vida. Dios me ha hecho promesas sobre tu vida. Hermano, cuando Dios nos mira, ve nuestro rostro tatuado en la palma de sus manos. Dios está hablando aquí de Israel y está hablando de nosotros hoy. Esta es la misma promesa para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Pues esta promesa es para usted. Que cuando Dios mira la palma de sus manos, ve nuestro rostro tatuado en la palma de su mano. Y se acuerda de nosotros. Dice que es movido a misericordia. Y me llevaron a muchos especialistas, muchos médicos. Me hice 32 pruebas de audición. Y nada, y yo deprimido, pensé entonces estudiar, como no podía ser oficial militar, que yo quería ser un oficial de carrera toda mi vida, jubilarme de la milicia, pues decidí estudiar Derecho. Ya no podía hacer una cosa, pues dije, pues hago otra. Y solicito a 3 escuelas de Derecho y las 3 me deniegan admisión, ¿no? Me dijeron que no. Y yo dije, pero entonces... Y ahí sí que me vine abajo y pensando en el suicidio y ahora qué hago con mi vida. Y mi madre me decía, Abraham, ven a la reunión de oración, dale una oportunidad a Dios, dale una oportunidad a Dios. Y yo por pena llevaba a mi madre a la reunión de oración, pero la esperaba afuera. Y una noche, cuando ya recibí esas cartas de negación de las escuelas de derecho en Estados Unidos, llevo a mi madre a una reunión de oración un sábado en la noche en una iglesia de 5,000 personas. Imagínense, la reunión de oración eran 250, 300 personas, un sábado en la tarde, en la noche. Y yo no quería entrar ahí para explicarle mi problema a la gente y estar teniendo que contar cosas. Pero la Biblia dice, con cuerdas de amor te traje. Y yo sentía a Dios atando cuerdas en mi corazón y tirando. Y yo sentía un tirón en mi corazón, algo que me llamaba a entrar a esa reunión. Finalmente obedecí al Espíritu Santo y entré. El Señor, bueno, un anciano de la iglesia, el hermano Carrasquillo, un pequeñito, muy bajito, un hombre de Dios, era el que dirigía esa reunión, un anciano de la iglesia, lleno del poder de Dios. Ese hermano caminaba y usted sentía la presencia de Dios. Y él me dice, Abraham, ¿tú tienes fe? Y yo le dije, sí. Bueno, perdón, antes yo dije que quería reconciliar mi vida con el Señor. Y el Señor lo primero que hizo fue sanar el cáncer de mi corazón, el pecado, la rebelión. Y de momento ya no me importaba la milicia, no me importaba mi problema, nada. Yo sentí un amor, una paz. Y ahí él me dice, Abraham, ¿tú tienes fe? Y yo pues dije que sí, yo no sé si tenía mucha o no. Pero le dije, tengo fe. Y él me dijo, pues nosotros tenemos fe y vamos a unir nuestra fe con la tuya. Y vamos a orar lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que oremos para que Dios sane. La Biblia dice que por las llagas de Cristo ya nosotros hemos sido curados. Y nosotros estamos pidiendo a Dios, Señor, sana, sana, sana. Y el Señor Jesús dijo, id y sanad a los enfermos. Él no dijo que ores para que Dios los sane. Y este hermano trajo esta revelación a mi vida.
Y el Señor, Él dice, la Biblia dice que a los que creen les seguirán estas señales. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y dijo esas palabras, dijo, y en el nombre de Jesús, Señor, pongo mi mano en la vida de este hombre, sobre el cuerpo de este hombre. Sánalo en el nombre de Jesús, como dice tu palabra. Y yo sentí el poder de Dios, caí al suelo, hermano. Quedé inconsciente y me desperté al otro día, la próxima mañana, en mi cama. Yo no sé cómo llegué a casa. Mi coche se quedó en la iglesia. Alguien tuvo que llevarnos a mí y a mi madre a casa. Pero yo no recuerdo nada más desde ese momento cuando caí al suelo hasta el próximo día cuando me levanté escuchando el canto de los pájaros. La brisa que pasaba por las ramas de los árboles. Es decir, se movía un grillo, yo lo oía. Mire, sonidos que yo no había escuchado en mi vida. Bueno, por lo menos hacía muchos años. Y corrí a la iglesia, testifiqué que algo Dios había hecho. El lunes fui a ver al médico, el doctor Ildefonso Padró. Era el mejor especialista, maestro en la universidad, en la escuela de medicina, un especialista de oído, de nariz y garganta. Y le dije, doctor, revise mi oído. Me dice, Abraham, no, ya no más, por favor, ya. Tienes que aceptarlo, estás sordo. Y yo, doctor, una vez más, una vez más. Y mire, él me quería, de verdad que me cogió cariño porque lo hostigué tanto. Sí, sí. Y era igual que el doctor médico, militar, ¿no? Pero fui y le dije, doctor, una vez más, por favor, algo ha sucedido. Y él me pone de pie a mí y se pone al lado derecho y revisa primero el oído derecho, que es el sano, y se va al izquierdo. Pero no pasa por frente de mí, pasa por detrás de mí. Y va a un lado y a otro, a un lado y a otro, así como 3 o 4 minutos. Y yo, pero ¿qué pasa? Y él seguía verificando y verificaba y mirando dentro del oído. Y de momento se para frente a mí y tiene lágrimas en los ojos. Y me dice, Abraham, no lo entiendo. O yo soy el mejor médico del mundo y tú eres mi mejor paciente, o aquí ha ocurrido un milagro. Me dice, tienes un tímpano rosadito en tu oído derecho. Rosadito, me dice, más bonito que el izquierdo, rosadito como el de un bebé. Me dice, es carne nueva. Amén. Denle un aplauso a Cristo, sí. Todo esto por la oración de una madre. Madre, sigue orando a Dios. Eso, sigue orando a Dios. Ahí está. Alguien me está escuchando. Ora a Dios. Pídele a Dios por tus hijos, por tu marido, por tu casa, por tu parentela. Señor, tú has hecho promesa y yo he puesto mi confianza en ti. Y el que confía en ti jamás será avergonzado. Para la gloria y honra del Señor, hermano. Fui a ver el médico militar que me había... el médico, el que me operó, el doctor Padró, me dijo, ve a hacer un examen de audición. Y fui al cruzar la calle, me había hecho 32. También allí yo apestaba ya. No, dice, pero este hombre de nuevo, yo siempre 30 y pico, 32 exámenes y todo línea recta, sin audición en el oído derecho. Y ahora voy y hago el examen y regreso con una sonrisa en mi rostro y el doctor se echa a reír, me dice, no me diga. Y le enseño, tengo audición completa en mi oído derecho. Porque de lo que Dios hace, lo hace bien. Lo hace excelente, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor, fui a ver el próximo día al médico militar y de nuevo le dije, mire, verifíqueme. Y ese médico me odiaba. Ese sí que no me podía ver ni en pintura. Porque yo iba toda la semana, como estaba en negación, no, mire, revíseme de nuevo, revíseme. Que yo creo que he mejorado algo. Y me decía, es que no tienes un tímpano, muchacho, no tienes un oído medio. ¿Qué vas a escuchar? Pero ese día, él solo tenía que revisarme el oído. Sin embargo, me hizo un examen médico completo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde tuvo que cualificarme de nuevo en el programa de oficiales. La Marina me había dado 4 meses para recuperarme. Faltaban 2 semanas para que se cumpliese los 4 meses. Dios nunca llega tarde. Parece que iba a llegar tarde, no. Dios llega siempre a tiempo. Y el médico me cualificó. Y Dios me estaba diciendo, antes tú querías entrar a la milicia por tus propias fuerzas. Creía que tú te lo podías ganar tú mismo y lo podías hacer por ti mismo. Pero ahora vas en mi nombre.
yo te he capacitado para hacer este trabajo. Y ya yo sabía que iba a la infantería de Marina no como un oficial militar de los Estados Unidos, iba como un agente del reino de los cielos. Estuve en una guerra, hermano, no tuve que hacerle daño a nadie, ni mi unidad le tuvo que hacerle daño a nadie. Capturamos a muchísimos prisioneros, los tratamos con humanidad, con cariño. Ellos lloraban, pero no de miedo, sino de alegría, de cómo los estábamos tratando. Y 49 de mis marinos, yo comandé una compañía de infantería de 250 hombres. 49 de mis marinos se convirtieron al evangelio, se convirtieron a Cristo. En el desierto, el campo de batalla se convirtió en un campo misionero. Más de 250 marinos en nuestro batallón, un batallón de 1.100 hombres, más de 250 se convirtieron en Jesús. Teníamos una tienda de campaña pequeñita que nos dieron para orar. Éramos 4 oficiales y ahí nos reuníamos a orar y al final nos tuvieron que dar una enorme porque éramos 250. Ya la gente venía, estos jovencitos tenían de frente la muerte y tú le ofreces la vida, ellos tontos no son, se agarraban a la vida. Y los teníamos que bautizar con un casco lleno de agua en el medio del desierto porque no había un bautisterio. Y llenábamos un casco de agua y yo decía, no, ahí dice el que creyera y fuere bautizado, yo quiero la experiencia completa. Y los teníamos que bautizar. Un día le enseñaré fotos, cuando venga a hablar a los jóvenes le enseñaré las fotos. Los bautizábamos con un casco de agua por la cabeza y ellos felices porque ahora tenían la vida. Todo comenzó con una madre, ¿no? ¿Qué significa tu madre para ti hoy? Quiero que sepa, joven, escúchame, que Dios también le ha hecho promesas a tu madre por tu vida. Hay promesas sobre tu vida que Dios está cumpliendo ahora mismo. De día a día Dios las está cumpliendo. Y madre, no te preocupes si ves a tu hijo de una manera que no te agrada. Tú enséñale, tú haz tu trabajo, pero tú no puedes amar a tu hijo más que Dios, más que lo que Dios le ama, y no puedes cuidar a tu hijo mejor que lo que Dios le cuida. Entonces, mantén la fe. Mi madre mantuvo la fe. Mire, ese día me vio reconciliado con el Señor, me vio graduado de la universidad, comisionado como segundo teniente de la infantería de Marina y casado. Un mes después de mi boda, murió. Ella le dijo al Señor, déjame criar a mi criatura. Déjame criar esta criatura, le voy a enseñar en tus caminos y luego llévame. Y el día que murió días antes de morir a mi madre, yo me tenía que ir a mi primera trabajo en la Marina, ¿no? Ya tenía órdenes y tenía que irme. Y mi madre estaba en el hospital y estaba agonizando. Y yo estoy con ella y hablo un salmo, Salmo 17, y le estoy leyendo el salmo a mi madre. Y entran 2 hombres que para mí hasta el día de hoy son ángeles, fueron ángeles. Entraron con la ropa masticada, hermano. La cosa más rara. Yo los veía cómo estaban vestidos, los zapatos con fango, con barro, y la ropa. Y decía, pero qué raro, que entran a un hospital así para orar por enfermos. Y aquellos 2 hombres entraron y eran hermanos, es que parecían gemelos. Yo pensé que eran hermanos. Y me dijeron, mira, ¿podemos orar por tu madre? Ellos no sabían si esa era mi abuela, era mi tía. No, ¿podemos orar por tu madre? Y va uno de ellos y se le pone al frente y abre la Biblia y dice, ¿le podemos leer un salmo? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿podemos leer la Biblia? Y dije, sí. Y abre el Salmo 17. Y le lee las mismas palabras que yo le acababa de leer a mi madre. Y comienzan a orar y el Señor le habla a mi madre en profecía. Y le dice, mi sierva, aquí estoy contigo. Como te he dicho tantas veces, nunca te he dejado y nunca te dejaré. Entra en mi reposo. Entra en mi reposo. Mi madre murió a los pocos días. Yo no pude llorar la muerte de mi madre. Hermano, no derramé una lágrima. ¿Usted puede creer eso? No pude. Yo estaba en la ducha, recuerdo estar en la ducha y me daba puños en la cara porque quería llorar. Y el Señor me decía, no. Y mire, Dios permitió que yo escuchara esa palabra precisamente para darme consuelo sobre mi madre. Y lo que yo sentía era una tremenda paz, sabiendo que mi madre estaba descansando con el Señor. Él le dice, entra en mi reposo. Y yo lo que pensaba era en eso. Yo había visto a mi madre sufrir. A los 43 años ya mi mamá parecía una mujer de 60.
porque por el tema de las enfermedades y las operaciones que había tenido. Entonces yo siempre la vi como una mujer mayor y la vi sufrir. En mi casa mi padre la cuidaba como una reina. Toda la familia cuidábamos a mi madre y la ayudábamos en todo. Y yo sabía lo que ella había pasado. Y ahora ver que el Señor la invitaba y la llamaba a su reposo. Entra en mi reposo. Y un día estando en el FBI me envanecí. Pues mire, pues oraron por mi madre y le dieron esa palabra. Dios habló a mi madre, pero Dios quería. Mi madre ya estaba un poco inconsciente, no podía hablar, solo hacía señas con los ojos, pero nos reconocía y no se podía mover, ya tenía metástasis, tenía cáncer del colon y estos dos hombres oraron por ella. Dios le dio esa palabra, pero que yo creo que era para mí. También Dios quería que yo le escuchara. A los hermanos se despidieron y se fueron. No los vi más. Después quise salir a ver si estaban por el pasillo en otro sitio para darle las gracias y decirle, porque no le pude decir que habían leído, que Dios los había usado y que habían leído el mismo Salmo 17 que yo le había leído a mi madre, pero no los encontré. Por eso yo creo que, mire, Dios envió esos ángeles para mí, para ministrar a mi madre y para ministrarme a mí. Amén. Cuando llegué al FBI, dejé la Marina después de 8 años, fui al FBI y estando en el FBI, pues mire, Dios me había bendecido por las promesas que le había hecho a mi madre, pero yo no lo entendía, hermano. Y yo hice el rango de capitán en menos de 5 años en la Infantería Marina. Es muy difícil, pero yo llegué al rango de capitán en menos de 5 años. Fui al FBI, fui graduado de honor, me dieron mi primer la asignación en Miami. Yo había solicitado Miami, llegué a Miami, el primer año me escogen como agente del año. Pues imagínense cómo estará allá mi pecho. Yo me estaba creyendo mi propia historia. Yo pensaba que yo era bueno y que yo le iba a demostrar al FBI que yo era un super agente. Si usted abría mi camisa, en la camisilla tenía una S, Superman. Y un día ya me trasladan de Miami a Puerto Rico. Cuando voy a Miami todo me va bien. Pedí una unidad específica, me la dieron. En esa unidad fui... ese primer año tuve el mayor número de arrestos en la unidad. Era una unidad de arrestos especiales y pues también me dieron una placa, una condecoración. Y cuando voy a Puerto Rico, ahí salía agente del año, es lo máximo. Y ya estando en Puerto Rico había una hermana bajita, de esas con moño pentecostal, ¿las conocen? Una hermanita pentecostal llena de Dios y hermano, es que estas personas que usted sabe que viven en la presencia de Dios y en cualquier momento Dios te puede hablar y te puede ministrar algo. Pues ella era empleada del FBI. Imagínense, y en el FBI teníamos una reunión de oración. Y entonces yo veo, porque habían estos cubículos, unas divisiones, particiones de oficina, de despacho, y yo veía cuando ella venía, porque veía el moñito caminando. Por ahí viene Olga, por ahí viene Olga. Y entonces, pero un día ya Olga me decía, Abraham, cuida el orgullo. Cuida el orgullo, cuida el orgullo, cuida el orgullo. Y ya la veo que viene un día y dice, ay, viene Olga de nuevo. Y me voy por otro lado, hermano. Pero el Espíritu Santo le dio reverso y dio la vuelta. Y cuando giro la esquina, ella con su dedito, una mujer bajita así, me hace así. Así te dice el Señor. Me puso el dedo en el pecho. Dijo, así te dice el Señor. ¿Te crees que lo que has logrado, lo has logrado en tus propias fuerzas? Te digo que solo por mis promesas a tu madre, que lo has logrado solo por mis promesas a tu madre y por mi gracia que he puesto en ti. Hermano, Dios no se olvida de sus promesas. Dios me había prosperado, Dios me había bendecido, pero no era porque yo era bueno, es porque Dios había hecho una promesa y Dios mantiene sus promesas, Dios cumple sus promesas por honor y por gloria a su nombre. Amén. Dios está comprometido consigo mismo. Y ya termino, hermano. Ese día el Señor le dijo a la hermana, me dijo, y en este instante quito mi presencia de ti. Hermano, estuve 30 días sin la presencia del Señor. 30 días. Yo no entiendo eso. Y la mujer, esta chica Olga, empieza a llorar. Y ella dice, pero Señor, si es agente del FBI, vive en peligro, ¿quién lo va a cuidar si no tu presencia? Y le dice, le basta mi gracia.
pero mi presencia la quito. Hermano, yo viví 30 días sin sentir la cobertura del Señor. Yo pensaba que la gente me podía leer los pensamientos, que la gente podía leer, yo me sentía desnudo. Yo no quería estar en un grupo porque pensaba que la gente iba a saber lo que yo estaba pensando. Horrible, hermano, es el peor tiempo que he vivido en mi vida. Y a los 30 días vino Olga. De nuevo dice, ahora te restaura el Señor. El Señor lo que quería era que yo supiera la diferencia de vivir con Él y sin Él. No le deseo eso a nadie. Pero Dios tiene su manera de enseñarnos, hermano. Mire, terminé mi tiempo en el FBI, me fui a la empresa privada y a los 41 años el Señor me dice, ahora te vas a España. Yo pensaba a los 65. Dios tiene un gran sentido del humor. Lo que quiero decirte, madre, en esta tarde, confía en las promesas de Dios. Dios nunca se ha olvidado de sus promesas y ninguna ha caído al suelo. Todas las está cumpliendo. Vamos a orar para afirmar nuestra fe en las promesas del Señor. Lo importante no son las promesas que Dios ha hecho, es quién ha prometido. Vamos a enfocarnos en quién ha prometido. Mira, y hazle peticiones al Señor. ¿Usted sabe cuál es la petición que el Señor más rápido contesta? Aquella que trae gloria a su nombre. Si tú propones en tu corazón pedirle a Dios cosas que traigan gloria a su nombre, mira, la salvación de tus hijos, de tu marido, de tu esposa, lo que sea que traiga gloria a Dios, eso es lo primero que Dios atiende. Amén. Vamos a orar a Dios por sus promesas. Pero ¿cómo vamos a reclamar las promesas de Dios si no las conocemos? Joven, ¿cómo vas a proclamar las promesas de Dios si no las conoces? Si tienes una herencia pero no encuentras el testamento, ¿cómo vas a recibir la herencia? Este es el testamento. Tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Y es la herencia que Dios nos ha dado. Aquí están sus promesas. Son toditas nuestras. Yo exhorto a las madres a continuar orando al Señor por las promesas que Dios les ha hecho. Y yo sé que las verán en esta vida, en la tierra de los vivientes. Amén. Dios nos va a sorprender. Dios ha hecho promesas a esta iglesia. Dios ha hecho promesas a los pastores. Dios ha dado sueños y visiones. Y todo lo que Dios ha dicho y Dios ha prometido lo cumplirá. Porque no se olvidará el Señor de nosotros. Porque nos lleva tatuado en la palma de nuestra mano. Vamos a orar.